sea la función, se pide calcular los máximos o mínimos relativos, calcular los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad. El primer paso siempre es calcular el dominio. Como es una función que contiene un polinomio, el dominio es el conjunto de los números reales, del menos al más infinito. Intersección con los ejes coordenados. Calcular la intersección con el eje X. Para ello, se resuelve el siguiente sistema de ecuaciones. La ecuación del eje X es y igual a 0 y lo intersecto con esta función. Y igual a x al cuadrado menos 2 veces x menos 8. Podemos utilizar el método de igualación, y igual a y. Obteniendo así x cuadrado menos 2 veces x menos 8 igual a 0. Ahora vamos a resolver esa ecuación de segundo grado. Vamos a factorizar en dos factores. El primer término de este factor es x, el primer término de este factor es x. El signo que está acá lo copiamos y aquí viene el signo de la multiplicación de estos dos signos. Menos por menos, más. Dos números que multiplicados sea igual a 8 y sumado o restado sea 2. A ver. Menos 4 por 2, menos 8. Menos 4 más 2 es igual a menos 2. Este producto es igual a 0 cuando este factor es igual a 0. O este factor es igual a 0. X es igual a 4 o x es igual a menos 3. Puntos de intersección son x es igual a 4 y y a qué es igual. Aquí dice 0. X a qué es igual, menos 2. Y a qué es igual, 0. Intersección con el eje y. Se resuelve el siguiente sistema de ecuaciones. Resolviendo este sistema de ecuaciones por cualquier método, voy a utilizar el método de sustitución. Donde aparezca x, voy a sustituir 0. Y es igual. 0 al cuadrado 0, menos 2 por 0, 0, 0 menos 0, 0, 0 menos 8 es menos 8. Por tanto, el tercer punto de intersección tiene coordenadas x, 0, y y, menos 8. Punto de estudio. Como el dominio es el conjunto de los números reales, vamos a analizar en x igual a 0. Cuarto paso, continuidad. Para la continuidad debemos tomar en cuenta tres condiciones. Primera condición, f en 0 existe. Donde aparezca x, reemplazo 0. Aquí es igual, menos 8 nos da, ¿no? Segunda condición. Los límites laterales de la función existen y son iguales. X tiende a 0 por la izquierda y el límite de la función cuando x tiende a 0 por la derecha. No hay que calcular este límite, un límite se calcula sustituyendo la variable por la tendencia y aquí nos da menos 8. Lo mismo acá, sustituye la variable por la tendencia, aquí el resultado es igual a menos 8. Si los límites laterales existen y son iguales, por tanto yo puedo afirmar que el límite de la función x cuadrado menos 2 veces x menos 8 existe y es igual al valor de sus límites laterales, menos 8. La primera condición es igual a menos 8, la segunda condición menos 8, son iguales. Por tanto, conclusión, en x igual a 0, la función es continua. Quinto paso, calcular las asíntotas. La asíntota vertical no hay. Profe, ¿por qué no hay asíntota vertical? Porque la función es continua. No hay ningún salto, la función es continua. La asíntota horizontal no hay. Este es un polinomio y cuando hay un polinomio no existe asíntota. La asíntota oblicua tampoco no hay. Sexto paso, vamos a calcular los PC, puntos críticos. Para determinar los puntos críticos debo tomar en cuenta tres condiciones. La primera derivada en el punto C es igual a 0. Segunda condición, la primera derivada en C no existe. Y la tercera condición es extremo de dominio. ¿Cuál es la derivada de esa función? La derivada de una suma, la suma de las derivadas, derivada de x cuadrado 2x, derivada de menos 2x es menos 2. La derivada de una constante es Serapio. Listo, esa es la primera derivada. ¿Qué dice la teoría? Primera condición, igual a 0, la derivada, profe. Ok.
Resuelvo la ecuación, el menos 2 pasa como más 2 al segundo miembro, el 2 que está multiplicando pasa a dividir 2 dividido entre 2, 1. X igual a 1 pertenece al dominio, por tanto es un punto crítico. La primera derivada donde no existe. La derivada no existe cuando el denominador es igual a 0. Como podrán ver, no hay puntos críticos. Tercera condición, extremo de dominio. Como el dominio es el conjunto de los números reales, no hay extremo de dominio. Puntos de inflexión. Para calcular los puntos de inflexión necesitamos calcular la segunda derivada. Segunda derivada de la función. Vamos a derivar a la primera derivada. Aquí deriva una suma a la suma de las derivadas. Derivada de 2 veces x es 2. Y derivada una constante es igual a 0. Segunda derivada en c es igual a 0. No hay ningún valor que cumpla con eso. La segunda derivada en c no existe. No hay ningún valor que anule el denominador de la segunda derivada. Graficar el dominio. En el dominio ubico mis puntos críticos. Solo uno, ¿no? X igual a 1. Puntos de inflexión, no hay. ¿Qué intervalo tengo aquí? Intervalo abierto del menos infinito al 1. El otro intervalo abierto del 1 al más infinito. Vamos a determinar el signo de la primera derivada en este intervalo. Voy a tomar un punto interior, por ejemplo, x igual a 0. Elijo cualquier punto del interior. Aquí elijo cualquier punto interior, x igual a 2. Reemplace x igual a 0 en la primera derivada. Negativo la primera derivada, entonces la función crece. Reemplazo x igual a 2 en la primera derivada. 2 por 2, 4, menos 2 es 2. 2 es positivo, sí. Si la primera derivada en el intervalo abierto AC es positivo, la función crece. Del intervalo abierto del menos infinito a 1, la función decrece, profe. En el intervalo abierto del 1 al más infinito, la función crece. ¿Qué pasa cuando la función crece, decrece? Su mínimo es igual a 1. ¿Y y a qué es igual? El valor de x igual a 1 se reemplazó en la función y se determinó que y es igual a menos 9. Ahora vamos a determinar si hay puntos de inflexión. Este mismo intervalo con este mismo valor elegido voy a reemplazar en la segunda derivada. Reemplazo x igual a 0 en la segunda derivada, que es 2, sigue siendo 2, o sea, aquí es positivo. La función es cóncava hacia arriba. ¿Se acuerda? Cuando la segunda derivada es mayor que 0, la función es cóncava hacia arriba. Sigo. X igual a 2, reemplazo aquí. Bueno, como es una función constante, sigue siendo 2, no cambia, también es positivo. La función es cóncava hacia arriba. Estos dos señores los traigo para acá. ¿Cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, sí o no? No cambia. Por tanto, no hay punto de inflexión. ¿Y cuáles son sus intervalos de crecimiento, profe? Aquí está, en este intervalo la función decrece, en este intervalo la función crece. ¿Cuál es su mínimo? X igual a 1, y igual a menos 9. Necesito, por favor, que me diga el dominio. ¿Cuál es su dominio? El conjunto de los números reales, o sea, va a haber gráfica del menos al más infinito. Pinta todo. Puntos de intersección, ¿cuál era, Tayana? 1, 2, 3, 4. 4, 0, y finalmente el otro era 0, menos 8. Asíntotas, no hay asíntotas ni vertical, ni horizontal, ni oblicuo. Máximos, 1, menos 9, ¿no? Con esta tabla se grafica por si acaso. Observen, miren, del menos infinito al 1, ¿qué pasa? La función decrece y cóncava hacia arriba. Del 1 al más infinito, ¿qué pasa? Que la función crece y cóncava hacia arriba. O sea, aquí, a medida que x aumenta, y aumenta. Crece, 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 cóncava hacia arriba. El dominio de imagen es la proyección de la gráfica sobre el eje y. Intervalo infinito del menos 9 al más infinito.